El Colegio de San Luis, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presentan Lejos de casa, historias y narraciones de estudiantes sobre el COVID-19. La movilidad es una importante etapa en la formación de estudiantes. Intercambian ideas, cultura, idiomas y fortalecen conocimientos. En este podcast hablamos con el doctor en Ciencias Sociales Tomás Calvillo, investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis, y quien fuera el presidente fundador de este centro público de investigación. Me formé en términos de la licenciatura en el Colegio de México, en la licenciatura en Relaciones Internacionales. Después hice una maestría en Historia en la Universidad Americana cuando empezamos a echar a andar la idea del Colegio de San Luis, particularmente con Lidia Torre, la antropóloga, y la doctora Isabel Monroy. Y después hice el doctorado en Ciencias Sociales, en especialidad en Historia en CIESAS UDG, cuando estaban estas dos instituciones juntas ofreciendo ese doctorado. Y bueno, después ya se había iniciado lo del Colegio de San Luis, que me tocó presidir los primeros 10 años de la construcción institucional. Creo que la movilidad es muy importante. Creo que te pongo un ejemplo. Siento que nuestra discusión interna en ciencias sociales en México y particularmente en la parte política está muy empantanada, ¿sí? Y le está faltando oxígeno, le está faltando conceptualmente mucho oxígeno. Y creo que la movilidad permitiría a los estudiantes estar teniendo experiencias a lo mejor semejantes en otro país y abrir puertas y ventanas para discutir. Creo que la carga de adjetivos calificativos que está teniendo la discusión en México de los procesos complejos que vivimos es en parte de este verse el ombligo, esta incapacidad de estar escuchando al planeta, al mundo, la vibración que tiene. Y eso me parece que la movilidad y los estudiantes pueden ser estos conductores, tanto de aquí para allá como de otros lugares para acá, de ventilar y compartir estas experiencias. Isabel Maza, Chile. Pues yo empecé a planear mi movilidad desde septiembre del año pasado y empecé a ver diferentes países y me interesó mucho irme a estudiar a Chile, porque me quería ir a algún país de Latinoamérica. Investigué Chile y me pareció muy bien. Y luego fue todo lo que ocurrió en Chile, las protestas sociales, y yo ya había mandado todos mis papeles y ya no podía aplicar a otro lado, pero de todos modos me quise ir. Y me aceptaron en la Universidad de Chile junto con otros 2 compañeros, Claret y Miguel. Y nuestro plan era irnos de febrero a julio, porque allí el semestre empieza en marzo. Estaríamos estudiando de marzo a julio, cursando el 8º semestre, en la Facultad de Ciencias Sociales, que fue la que nos aceptó. Pero por todo esto de las protestas, se recorrió el semestre y en vez de empezar en marzo, íbamos a empezar ahora en abril. Entonces, la naturaleza de esa licenciatura hizo que los estudiantes que empezaron a entrar al colegio, que eran la mayoría de San Luis Potosí, tuvieron desde el origen prácticas que se empezaron a buscar con acuerdos con la Secretaría de Relaciones Exteriores fuera del país, ¿no? Algunos que pudieran movilizarse a las embajadas, a pasar periodos cortos en las embajadas para ver cómo funcionaban, o lo que más recientemente yo veo ahí en estudiantes que ya se van a algunas universidades de Sudamérica, por ejemplo, o de Europa, y pasan un periodo de sus estudios allá. Creo que sí, a muchos les falta como que motivarnos como que
mi impresión un poco, lo que ha sido hasta ahorita la licenciatura, es que todo es muy académico. Entonces nos concentramos a que si queremos cambiar las cosas, pues no tanto lo hagamos en una protesta o en un activismo así, sino como que lo estudiemos, lo analicemos, veamos qué se puede hacer, pero más como que desde la academia y la teoría. Y esa fue como que la gran diferencia que yo encontré allá. Creo que sí nos falta un poco en el COSAN que nos inculquen más como que la práctica, de con todo lo que aprendimos, cómo lo podemos hacer, cómo podemos, no sé, hacer una petición ciudadana para cambiar tal ley o para hacer algo así. Creo que sí nos falta que nos inculquen un poco eso, un poco de activismo, aunque también es de cada uno, también depende de cada estudiante. Pero lo fundamental es eso, es converger el interés del estudiante en el contexto en el que se mueve con la administración que tiene la institución de los convenios a donde le van a facilitar su estancia. Abigail Vázquez, Colombia. En mi caso, yo decidí realizar un intercambio académico de 6 meses en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la carrera en Ciencias Políticas. El semestre era del 10 de febrero al 27 de junio. Sin embargo, pues por toda la contingencia, me vi en la necesidad de regresar a México. Lo que tenemos que aprender, y eso te lo da la movilidad, es que vivimos en una sociedad local global. No puedes separar las dos palabras, ¿no? Eso ya está junto. Incluso creo que hay un léxico que ya las junta, ¿no? Local y lo global. Entonces me parece que eso te lo da la experiencia concreta en el espacio académico, en la movilidad, como lo tiene el espacio industrial y laboral en las compañías extranjeras que abordan o como lo tienen otros espacios, ¿no? Entonces, en el académico es fundamental. José Manuel, Colombia. Bueno, realmente yo he tratado de aprovechar al máximo la estancia. Los primeros meses estuvo todo tranquilo porque lo que estuve haciendo fue una introducción como a la metodología, aspectos conceptuales, antecedentes, aspectos teóricos. Estuvo tranquilo, pero precisamente cuando se llegó el momento fuerte de la aplicación de todos estos conocimientos al software, es cuando estoy más distanciado del doctor Santiago Arango, se llama, donde él podría haberme auxiliado con ciertas funciones del programa, ciertas herramientas. Y a pesar de que ya habíamos empezado con este trabajo antes de que se suspendieran todas las actividades, te digo, yo estaba con otros compañeros de doctorado que él tenía asignados, pero en ese momento yo me auxiliaba con ellos. Si él no tenía oportunidad de atenderme, yo me auxiliaba con ellos, alguna duda con ellos. Prácticamente mi convivencia durante mi estancia en la universidad fue con los compañeros del doctorado. Cuando eres estudiante tienes que estar dispuesto, por, entre comillas, la libertad que tienes, entre comillas lo estoy diciendo, a moldearte, a sacrificarte, si tienes menos responsabilidades en muchos sentidos. Entonces aprovecha esa libertad. Sí, pues en la primera parte, pues realmente sí, yo siento que no solamente pues adquirí conocimientos pertinentes a mi carrera, sino que también me puse en un momento en el que tenía que ser resiliente. Y respecto a los conocimientos en la nacional, las semanas que estuve en clase fueron bastante fructíferas porque yo tuve pues el privilegio de entrar a clases obligatorias de la carrera de Ciencias Políticas. Entonces, pues sí, estar escuchando opiniones diferentes respecto de la formación de un internacionalista a un politólogo, pues siempre enriquece. Los profesores de igual manera están sumamente capacitados y han aportado mucho a la creación de conocimiento en Colombia, y yo también me sentía bastante pues honrada de estar en sus clases.
Y pues también en el debate en clase era muy fructífero para mí porque obviamente sus referencias pues hacían hincapié en la experiencia colombiana, en la historia colombiana. Entonces eso también me ayudó a ver cómo cierto concepto político o cierta teoría yo la veía desde la experiencia mexicana y ellos la veían desde la experiencia colombiana, y pues yo podía hacer contraste en cuáles eran las diferencias o similitudes entre los dos fenómenos que responden a una misma teoría. Entonces, la experiencia para los estudiantes de poder pasar temporadas cortas o largas en universidades con colegas en otros países me parece fundamental. Sara Mejía, Holanda. Obviamente fue como el choque cultural, porque no sé, como que las tradiciones aquí obviamente son muy diferentes, la cultura es muy distinta, la comida, también el clima, y creo que de las cosas que más me tardé en acostumbrarme fue sí el clima, pero sobre todo porque aquí en diciembre, bueno, en invierno, oscurece más temprano, entonces a partir de las 4 de la tarde ya el cielo era muy negro y volvía a ver un poco de luz hasta las 10 de la mañana, entonces como que eso me costó mucho. Y bueno, también que la gente es como más aislada, entonces nosotros estamos acostumbrados a tratar con la gente más rápido y aquí no, entonces como que te vuelves un poco más solitario en ese aspecto. Viviendo en comunidades extranjeras, viviendo otras experiencias que te enriquecen evidentemente en tu formación personal y en tu capacidad de entender y de ver las cosas que suceden a tu alrededor, y te diversifican la riqueza de experiencias que es tan necesario para un estudiante hoy en día en cualquier universidad de México. Apliqué específicamente esta universidad porque todas las materias que me ofrecían, o más bien como toda la carrera en sí, consistía en algo parecido a la que yo estaba estudiando allá en México, y también la ventaja es que era en inglés y que es solamente de 3 años, que eran los años que a mí me faltaban para terminar en México. Entonces me parece una buena oportunidad simplemente pues para poder conocer otras culturas, poder ver y explorar más el mundo y también poder traer más del conocimiento que adquirí aquí. La pura presencia personal ya te da una riqueza, ¿sí? O sea, la pura presencia del estudiante en general ya te da una riqueza hasta del tono de hablar, de abordar las cuestiones, del bagaje que trae, etcétera, ¿no? Es decir, ya diversifica y te exige también y te enriquece el convivir con ellos, ¿no? Es decir, el compartir con ellos. No sé, la gente siento que en cuanto al arte lo valora más que como lo valoran en México, como que incluso en México a veces me daba pena decir estoy estudiando arte porque te ven con la cara de ¿qué? Y aquí dices, estoy estudiando en arte y te preguntan qué haces, o dónde estudias, o como que hay más interés en ese aspecto. La gente realmente respeta quién se dedica al arte y le da su tiempo y espacio de entenderlo. Entonces eso es algo que me gusta mucho de aquí. Y eso le da una flexibilidad y potencial, me parece, a los estudiantes que pueden ejercer la posibilidad de una experiencia fuera del país, y que les va a permitir también a lo mejor ayudarlos a elegir más, a fortalecer más su vocación profesional. Joana Mirama, estudiante colombiana de la maestría de la 11ª promoción de Historia. Entonces, pues eso me da como cierto orgullo haber estudiado en un colegio. El posgrado como tal fue muy bueno. Los profesores siempre estuvieron pendientes de mí. Conocer un poco más sobre las temáticas, de que las viera desde el punto de vista en el que ellos lo ven o que lo ven a la mayoría de mis compañeros. Es difícil porque uno viene ya con
con un conocimiento pues de otro país que es totalmente diferente, que uno siempre recae a comparar mal y esas cosas no se deben hacer. De poder pasar temporadas, de discutir sus temas desde lo local a lo global. Siempre hay un hilo conductor y ayuda muchísimo. Y eso es un pensamiento al final sistémico. Entonces, pues ahorita hacer este posgrado pues me permitió pues acercarme más a otros casos de estudio y también pues tener la oportunidad de estudiar otras cosas a diferencia del caso colombiano, ¿no? Que no hay que menospreciar. Sin embargo, pues yo creo que esta oportunidad pues hay que aprovecharla y eso fue lo que yo hice durante el posgrado. Y también me quedaría porque pues en el caso de San Luis me gustó mucho el clima, yo nunca había experimentado un clima tan frío, tener las estaciones, hay muchos lugares bonitos por conocer, o sea, hay muchas cosas que uno dice, sí, me quedaría aquí, tanto en lo cultural como académico. Yo creo que la pandemia siempre, personalmente lo he comparado, claro, con un grado menor, a una situación de guerra, ¿no? México nunca ha vivido una situación de guerra. Lo que sucede con la pandemia es que nos agarró de una forma global, ¿no? Complicada, pero tiene mucho de la guerra porque rompe la rutina, para el reloj social, obliga rápidamente a una readaptación cotidiana del trabajo, mata personas, rompe economías, es decir, se parece mucho a una guerra en ese sentido. Que esta experiencia de conectividad, como se dice, llegó para quedarse, ¿no? No para ser dominante, pero llegó para quedarse. Entonces, aprovecharla. Esto es solo una parte de todo el espectro de situaciones que toman lugar al encontrarse lejos de casa, ante una situación extraordinaria como la que nos atraviesa. Sin duda, registrar y escuchar las experiencias en ese contexto es de vital importancia para aprender, evolucionar y construir juntos. Les invitamos a escuchar los siguientes episodios del podcast Lejos de Casa, historias y narraciones sobre el COVID-19. Para conocer más de los testimonios y colaboraciones, visita https://lejosdecasa.colsan.edu.mx.